Hola, estás escuchando la edición especial de AM ¿Quién dijo miedo? Volvemos de la mano de Amnistía Internacional para contarte historias de gente que lucha por los derechos humanos en todo el mundo. Hoy hacemos balance. Israel is intentionally committing genocide in Gaza. That's according to a report from Amnesty International. La ONG presenta su informe anual para valorar la situación de los derechos humanos en el mundo en el último año. Y lo hace señalando firmemente a los principales responsables de una coyuntura muy preocupante. Maribel Tellado es la responsable adjunta de investigación y movilización social de la ONG en España. Líderes políticos y económicos depredadores que están atacando a los cimientos de los derechos humanos y de todo lo que son las normas internacionales que la humanidad nos hemos creado y hemos estado luchando y defendiendo durante 80 años. Yo soy Conchi Gil. Y yo, Andrés Moraleda. Empezamos. ¿Quién dijo miedo? Capítulo 4. Depredadores. El 10 de diciembre de 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Eleanor Roosevelt, pronunció un discurso histórico. En él calificó el documento como una carta magna para toda la humanidad. May well become the international Magna Carta of all men everywhere. Y subrayó que los derechos fundamentales pertenecen a todas las personas de todas las naciones. For all peoples of all nations. Durante estos casi 78 años, esta declaración ha sufrido importantes ataques en su conjunto. Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que actualmente ya no estamos hablando de una erosión en los márgenes del sistema. Ahora se ha dado un paso más. Hay un ataque directo al sistema de derechos humanos y a las normas internacionales y además, todavía también más peligroso, al sistema de justicia internacional. ¿Por qué? Porque estos líderes o intereses económicos depredadores lo que buscan son básicamente tres cosas. Una es el poder, digamos el dominio, otra es el beneficio y otra es la impunidad. Y todo lo que se opone a esto están haciendo una destrucción masiva, a base fundamentalmente de guerras y ataques ilegales, y a base también, ¿no?, de amenazas económicas descaradas. Y a esto se suma un aumento de prácticas autoritarias y una persecución a la sociedad civil y a la ciudadanía que se atreve a reclamar sus derechos en el mundo entero. Poder, beneficio e impunidad. Tres ingredientes de un cóctel que es el eje de los principales ataques que han asolado al mundo en el último año. Desde esta madrugada, el ejército israelí ha matado a más de 20 palestinos en Gaza. Uno de ellos era un bebé de 5 meses, otros 5 eran niños y adolescentes y entre los adultos también se registra un paramédico atacado mientras rescataba a heridos. En la madrugada del 3 de enero del 2026, Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra objetivos militares en Caracas y otras zonas de Venezuela. Nuevos ataques rusos golpearon este barrio residencial, dejando varios muertos y decenas de heridos. Ha sido un ataque masivo por sorpresa a plena luz del día contra Irán, lanzado de forma conjunta por Estados Unidos e Israel, que aseguran que el objetivo final es acabar con el régimen. Acabar con el régimen, la explicación inicial de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, asoman cada vez más otros motivos. Moja Gereu, periodista antirracista como él mismo se define, califica esta justificación de excusa racista. Todo eso se ha perdido por el camino porque el real objetivo era otro, ¿no? Y que tenía que ver más con el petróleo y con otros intereses de Israel. Entonces, yo creo que siempre el racismo se ha utilizado para justificar este tipo de guerras, ya sea en el caso de Estados Unidos, ya sea en el caso de Israel y ya sea en los casos históricos del imperialismo, que también necesitaron de esas narrativas racistas para justificar unas guerras, para justificar una serie de acciones que siempre han tenido detrás un racismo muy presente desde su concepción hasta su desarrollo. Gereu defiende que el racismo es intrínseco en nuestras sociedades y, como consecuencia, en las violaciones de los derechos humanos. Para Tellado es fácil señalar a los grandes responsables de estos ataques. Entre los principales depredadores nos encontramos a los gobiernos de Trump, de Netanyahu, de Putin. También está China. En esta lista, Moja Gereu añade a Europa. Detrás de las políticas migratorias de la Unión Europea está siempre un racismo muy presente. No es casualidad que las personas que
están muriendo sistemáticamente en las fronteras europeas, especialmente en el mar, sean casi siempre personas racializadas, personas provenientes del sur global. Eso no es casualidad. Eso viene precedido de una historia, de una realidad que viene siendo presente. Muchas personas que mueren y que llegan desde el continente africano son personas que no pueden venir en avión, como por ejemplo hacen las personas migrantes de Latinoamérica a España, porque no se conceden visados a la gente africana, porque se asume que si una persona africana viene a España va a ser porque se va a quedar y punto. Además, Gereu apunta que este racismo se ha consolidado con la aprobación del conocido como ICE europeo, unas fuerzas de control migratorias similares a las que tanta polémica han causado en Estados Unidos. Viene a consolidar el racismo que ya existía, esas deportaciones que ya existían, esos centros de internamiento de extranjeros que ya existían, pero ahora le da un andamiaje legal que permite seguir institucionalizando el racismo histórico que presenta en la Unión Europea. La prueba, dice este periodista, se vio clara cuando llegaron miles de personas ucranianas huyendo del conflicto con Rusia. Cuando yo escuchaba a gente decir que, bueno, que hay una cercanía cultural e histórica mucho mayor con Ucrania que con otros países, pues me daba la risa, ¿no? Y ahí lo que trascendía, lo que había detrás, era una visión racial de la migración en la que se entiende que personas migrantes blancas no van a dar problemas, no van a dar un choque cultural, no son violadores en potencia, no son terroristas en potencia, no son una amenaza para la seguridad, mientras que las narrativas sobre otro tipo de migraciones, especialmente de personas racializadas del sur global, ahora mismo está muy centrado todo en la islamofobia. Pero aquí lo hemos visto, por ejemplo, contra la población latinoamericana, que ahora ha pasado a otro plano. Vemos cómo el discurso racista se va modulando y se va adaptando según a los intereses, en este caso a unos intereses electorales. La población latina se nacionaliza antes, puede votar antes y por lo tanto va a ser mucho mejor ahora no tener un discurso tan beligerante contra ellos para seducir electoralmente, mientras que el señalar a las personas racializadas moras, musulmanas, negras, que además son tan visibles dentro de nuestras calles, pues eso se utiliza más y con la expectativa de conseguir un beneficio electoral que estamos viendo que por desgracia funciona. En este contexto, Amnistía Internacional añade más depredadores como Emiratos Árabes Unidos o el régimen de los talibanes en Afganistán, entre otros. Además, denuncia que todos ellos quieren establecer unas nuevas normas alejadas de aquella declaración de 1948. Pues básicamente el orden que quieren es un orden en el cual se desprecia totalmente la vida de grandes grupos de personas, un montón de vidas humanas que se desprecian. Es un orden mundial basado en la fuerza militar, en el poder comercial, en el dominio tecnológico y que se burla de cuestiones tan importantes como la igualdad, los derechos de las mujeres y las niñas, la igualdad, la justicia racial, la lucha contra la crisis climática y el impacto que tiene sobre los derechos humanos. Entonces, es un orden mundial que, decimos, no tiene brújula moral, porque su objetivo es simplemente, ¿no?, ese dominio a toda costa. Y esto perjudica no solo a las personas, tal vez en los casos más evidentes, que están sufriendo conflictos como el de Oriente Medio, ¿no?, sino que tiene un impacto a nivel mundial en la vida de millones de personas y en la estabilidad propia global. Para Tellado, a esta grave situación de ataque se añade un ingrediente más, la represión. Probablemente estamos viviendo el peor momento desde la Declaración de los Derechos Humanos, porque el hecho de que se esté considerando también a la población civil como enemiga, que se esté tratando de criminalizar la protesta en países como Reino Unido, por ejemplo, donde se ha detenido a 2.700 personas simplemente por salir a protestar a la calle de manera pacífica, o cómo se está atacando a los jóvenes, a la generación Z, que han salido en decenas de países a defender sus derechos, a protestar por decisiones políticas o para defender sus derechos económicos. Las miles de personas que han muerto a manos del régimen iraní. Se quiere perseguir a la disidencia para que no haya esta respuesta, ¿no? Una respuesta que sí ha llegado desde la ciudadanía, pero no tanto desde las instituciones o dirigentes mundiales. Amnistía Internacional los tilda de sumisos.
La inmensa mayoría de los estados no han querido o no han podido denunciar los actos de Estados Unidos, Rusia, China o Israel. El genocidio que está cometiendo Israel contra la población palestina en Gaza, ¿no? Vemos cómo la mayoría de los estados europeos, Europa, no hace nada para acabar con este genocidio ni para poner fin a las transferencias de armas. Lamentablemente, la respuesta es más que tibia, sumisa, diríamos, en parte porque también hay intereses, ¿no?, políticos y económicos. Europa es el principal, digamos, socio comercial de Israel. Hay un acuerdo de asociación entre Europa e Israel. A pesar de que hace un año se vio que Israel estaba incumpliendo, no se ha hecho nada para acabar con este acuerdo. Uno de los pocos que sí lo está haciendo, asegura Amnistía Internacional, es España. Aquí hay que mencionar que el gobierno de España sí que ha tenido una posición vocal en contra del genocidio, denunciándolo, y además es cierto que también ha impuesto un embargo de armas y ha prohibido incluso la importación de productos de asentamientos ilegales de territorio palestino ocupado. Saluda así la ONG la postura del Ejecutivo español, tanto con el genocidio en Gaza como con la intervención de Washington y Tel Aviv en Irán. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Sin embargo, esta posición del Gobierno de España le ha hecho acercarse más a China, otro depredador de los derechos humanos para Amnistía Internacional. En China se sigue reprimiendo brutalmente la disidencia, se persigue también con tecnología, con vigilancia, defensores y defensoras de derechos humanos, se persigue a minorías como la minoría uigur. También tiene un papel relevante en determinados conflictos, por ejemplo, en el conflicto de Sudán, que es un conflicto muy sangrante. Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, ha estado transfiriendo armas de tecnología muy avanzada de origen chino a las fuerzas de apoyo rápido en Sudán, ¿no?, que han servido para cometer atrocidades. Es un país que ejecuta a un número incontable de personas, utiliza la pena de muerte, que además es secreto de Estado, con lo cual es incluso imposible saber a cuántas personas, pero fuentes interiores del país pues calculan en miles de personas probablemente las que son sometidas a pena de muerte cada año en el país. Por lo tanto, Amnistía Internacional pide al gobierno español que sus declaraciones en contra del nuevo orden autoritario vengan respaldadas por una actuación decidida y sostenida. Y sin salir de España, la situación de los derechos humanos en el país también sigue sufriendo importantes brechas. Señores gobernantes, la vivienda es un bien de primera necesidad. Habría que releer la Constitución. La Policía Nacional ha detenido a 6 manifestantes en Zaragoza que protestaban contra la celebración de un mitin de Vox. Cacería de migrantes en el sur de España. Esta fue la convocatoria que hicieron por redes grupos racistas de extrema derecha para pegarle con palos y bates a extranjeros en la región de Murcia, concretamente en la localidad de Torre Pacheco. Como todo el mundo sabe, el derecho a la vivienda es definitivamente una asignatura pendiente. Seguimos con leyes que criminalizan la protesta y persiguen el activismo a favor de los derechos. Están pendientes de reformar, ¿no?, la ley Mordaza, por ejemplo, el Código Penal en este sentido. Sigue habiendo, y estamos viviendo hoy en día, ¿no?, cómo las personas migrantes, las personas refugiadas todavía están pendientes de tener derechos, pero sobre todo, ¿no?, ahora vemos una tendencia a criminalizar, a discursos de odio, incluso que han promovido en 2025 ataques racistas como el de Torre Pacheco en Murcia. Los derechos de las mujeres, sigue habiendo violencia de género hacia las mujeres y violencia sexual, que ha habido grandes avances con la legislación y se han implantado, por ejemplo, centros de crisis de atención a las mujeres que han sufrido violencia sexual, pero todavía falta dotar a estos centros de recursos, ¿no? En cuanto al racismo, Moja Jereu afirma que en España coexisten actualmente 2 realidades. Una es que cada vez hay una mayor conciencia del racismo en la sociedad española. Entonces, eso sumado a que cada vez hay una mayor politización en cuanto al antirracismo de la sociedad española, creo que hace que en ese sentido haya avances. Y es lo que ha justificado que más de 700.000 personas firmaran por la regularización de migrantes y haya conseguido salir adelante y se haya presionado al gobierno
hasta que se haya salido adelante. Avances por un lado, pero por otro, ataques directos, según defiende Jereu, como el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura y Aragón para dar prioridad a los españoles frente a los extranjeros. Detrás de todo eso lo que hay es una narrativa, por supuesto, racista. No hablan solo de una prioridad nacional de personas nacidas en España versus migrantes, sino lo que hay detrás son personas blancas vs personas racializadas. Eso es lo que hay detrás. Olvidémonos del tema de la nacionalidad. Si no, por ejemplo, no se insultaría a Lamine Yamal o a otras personas racializadas nacidas en España. Entonces, bueno, estamos viendo cómo el discurso racista se va radicalizando y esos dos fenómenos conviven. Pero no todo va a ser negativo en este informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. No, claro. Amnistía Internacional saluda también gestos positivos. Por ejemplo, la entrega por parte de Filipinas del expresidente Rodrigo Duterte a la Corte Penal Internacional, donde será juzgado por crímenes de lesa humanidad. Ese mismo tribunal dictó también órdenes de detención contra 2 dirigentes talibanes por persecución por motivos de género. 2 casos, entre otros, que destaca la ONG en su informe. La gente sale a la calle unida, la sociedad civil sigue defendiendo sus derechos. Hay instituciones, pues como la Corte Penal Internacional, hay estados que sí que se han manifestado contra las prácticas autoritarias, contra el genocidio, ¿no? Entonces, bueno, dentro de que es un momento muy peligroso, sí es importante también señalar que la sociedad civil, estados, instituciones, ¿no?, también están ahí y tienen, y sobre todo es muy importante que sigan y sigamos reaccionando y respondiendo en contra de este orden mundial que se quiere establecer. De cara al futuro, Moja Jereu esboza una sonrisa y nos da una clase de historia. La historia nos dice que sí. La historia nos dice que regímenes como el apartheid se acabaron tumbando, no del todo, pero se acabaron tumbando gracias al trabajo de miles y miles de personas que se organizaron. Sabemos que sistemas como los imperialismos en África, si bien han seguido manteniéndose a través del neocolonialismo, pero sí que hubo avances gracias a la organización popular de miles y de millones de personas. Entonces la historia nos dice que el futuro puede ser positivo siempre y cuando nos organicemos, siempre y cuando vayamos a la raíz de los problemas y siempre y cuando no perdamos el verdadero objetivo, que es crear una sociedad abierta y en el que quepa todo el mundo y en el que no nos enfrentemos a la discriminación. Y en la misma dirección, Maribel Tellado lanza un mensaje. El futuro solo es posible si las personas que estamos contemplando lo que ocurre dejamos de ser meras espectadoras, ¿no? Porque la humanidad se ha dotado de unas normas que son mejorables y hay que mejorarlas probablemente, pero están hechas para que nos protejamos unas a otras y nos basemos en unas normas. Entonces, el futuro solamente es posible si realmente contrarrestamos entre todas y de manera unida, desde los estados, las instituciones, la sociedad civil, ese intento de ataque, de agresión y de destrucción de los derechos humanos, de la igualdad, de la equidad, de la justicia y de las normas que rigen pues, todas las relaciones entre estados en el mundo. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado, mándaselo a alguien que creas que le puede interesar. Nos ayudará mucho. Te esperamos todos los días de lunes a viernes para contarte las noticias del día y cada 2 sábados una historia con Amnistía Internacional. Muchas gracias. Compártenos. Eso puede ser tu activismo de hoy, porque recuerda, ¿quién dijo miedo?